Hola, buenas tardes. Les habla Wilson Celis. Les doy la bienvenida a todas las personas que se encuentran escuchando nuestro programa. El día de hoy trataremos un tema bastante interesante sobre las acciones colectivas. Podrán conocer qué es una acción colectiva, cuáles son sus características, cuál es su lógica y le daremos un pequeño vistazo a todas estas acciones colectivas que se generaron durante los años 60 alrededor del mundo y cómo han influido hasta el día de hoy. Le doy paso a mi compañero Felipe, quien nos explica qué son las acciones colectivas, su lógica y cómo está organizada. Buenas tardes a todos. Bueno, como lo dice Wilson Celis, vamos a enfocarnos hoy en estos dos temas esenciales. En primer lugar, la lógica de la acción colectiva, que se basa principalmente en un bien común, pero para llegar a ese fin normalmente tiene que ser un grupo de personas grande, que está dividido a su vez en subgrupos pequeños con sus respectivos líderes para tener una mejor eficacia de este movimiento. La acción colectiva permite agrupar a cientos o miles de personas en una sola causa. De esta forma, pues, se hace más factible que la autoridad dé una sentencia para el beneficio de todos. Por otra parte, es importante resaltar que cada individuo de la organización piensa en los bienes públicos para sí mismos, es decir, el beneficio que obtendrá de esto. Asimismo, es esencial la relación que se tiene con el número de personas asociadas con la forma de vida social, o sea, la identificación que solidifica el movimiento a través de la identificación de cada individuo del grupo. Por ejemplo, los demócratas o los socialistas, los que creen ciegamente en Uribe o los que creen ciegamente en Che Guevara. Dentro de los movimientos más importantes, a mi parecer, fue el movimiento contracultura hippie. Fue uno de los movimientos que se dieron durante la década de los años 60. Esta subcultura cuestionaba fuertemente a la sociedad de consumo, al capitalismo, al imperialismo y a la guerra que se vivía durante esos tiempos. Los valores de aquella subcultura no solo han sobrevivido, sino que son los predominantes de nuestros tiempos. En cuanto a su legado, fueron muchos los factores que hoy en día están presentes en nuestra sociedad. Entre ellos tenemos la ecología, los movimientos ecológicos, el movimiento de la liberación sexual, que está muy presente en la actualidad, la contestación política, la cual realizamos por medio de acciones colectivas para el respeto y restablecimiento de los derechos, la igualdad, la tolerancia, la aceptación homosexual, el feminismo que también está actualmente en auge. Además, este movimiento fue un trampolín que impulsó la cultura de las drogas y se manifestó e influyó notablemente en el arte pop y la música rock como formas contestatarias que hoy en día se siguen presentando por medio de la música, el arte y hasta el cine. Igualmente, en los años 60 el movimiento feminista, con su ideología, reconstruyó el patriarcado dándole más libertad de expresión a la mujer en un mundo tan retrógrada y machista. Además, introdujo la pastilla anticonceptiva para que las féminas dejaran de verse como las damas de casa, por decirlo así, y tener una libertad sexual y no ser meramente el objeto sexual del hombre, como lo tachaban en ese tiempo. Asimismo, es muy importante citar a Mayo Francés, la protesta que quedó como ejemplo a seguir en la actualidad. ¿Por qué? Porque paralizó el comercio con la unión del sindicato obrero al estudiantil e hizo ver resultados contra el totalitarismo, la burguesía y el capitalismo. Lo que actualmente hoy en las marchas queremos hacer es derrumbar esa corrupción política que tenemos aquí en Colombia. Como comentaba mi compañero Felipe anteriormente, eh, pues actualmente la corrupción afecta el crecimiento económico y desarrollo de las naciones, impactando pues seriamente en los derechos de las personas y la calidad de vida de quienes son más vulnerables, llevando a la desigualdad de oportunidades y pues el trato inequitativo. Otro movimiento que se dio durante los años 60 y que ha influenciado en la sociedad actual es la liberación LGBT. Es un movimiento social en el cual se lucha por la causa de personas con una orientación
sexual distinta a la predominante heterosexualidad. Las protestas y manifestaciones en donde piden los mismos derechos para la población LGBT son cada vez más numerosas. Gracias a estas luchas, las personas LGBT han ido ganando mayor aceptación en la sociedad y pudiendo así vivir más libremente su sexualidad. Esta aceptación se fue dando gradualmente por todo el mundo a través de los años, aboliendo leyes que les prohibían identificarse de forma diferente a la heterosexual y promoviendo incluso el matrimonio homosexual, dando paso hacia la aceptación ante la religión, quien es el sistema cultural que más ha condenado la homosexualidad. Es así como por medio de estas acciones colectivas se han podido romper los estereotipos y se ha enfrentado la hegemonía y el simbolismo hasta la actualidad. En mi opinión, la protesta social es el derecho humano base de los demás porque despierta esa sociedad homogénea que hace el mínimo esfuerzo y le abre los ojos ante la realidad de qué es vivir en un país como el colombiano. Además, por otra parte, gracias a los movimientos de resistencia, se dejó de satanizar y de vandalizar las reuniones de los grupos y también las marchas. En definitiva, la década de los 60, con sus aportes de las culturas emergentes de la no violencia, nos incrustó como ley fundamental el cambio. Con esto quiero decir no permitir el racismo, la violencia de género o la infinita distracción política del pueblo para robar los recursos minerales y los monetarios. Bueno, con la conclusión de mi compañero Felipe terminamos nuestro programa. Un saludo a todas las personas que nos oyen y recuerden que pueden dejar sus comentarios sobre qué temas les interesa o les gustaría que profundizáramos. Se despide Wilson Celis y les deseo a todos muy buena noche.